Bueno, voy a decirle lo siguiente, muchachos. Yo no tengo esta experiencia porque mis dos muchachos son muchachos bien chéveres. Señor me los cuide y sigan siendo así. Uno de 17 y otro de 23. Pero... ¿Conoce familias? Conozco familias que han pasado las 1001 específicamente con alguno de los hijos, o sea que tengan 2, 3, 4. Y he escuchado muchas veces la premisa, no sé si es correcta, es el asunto de discusión esta mañana en este tema. El hijo que más candela ama, el hijo que más candela da, es al que más se ama. Wow, yo tengo la impresión de que si esa no es una afirmación cierta, al menos es lo que aparenta. Es lo que se muestra. El hijo que más candela da es el que más oportunidades la familia le da, es el que más tiempo muchas veces le dedica y se convierte en el foco de atención de la familia. De hecho, he visto familias donde los hijos que se portan bien, pero uno de sus hermanos es el que da candela, se quejan de que no se les reconoce su buen comportamiento, que fue el que sacó buenas notas, que es el que terminó la universidad. El que ayuda en todo en la casa. Sí. Y que a pesar de que por ese buen comportamiento, ¿verdad?, debió tener vis a vis el mismo afecto, la misma muestra de amor, solamente se robó todo ese amor el que dio candela. Eso lo he escuchado más de una vez. Yo lo he visto, muchachos. Sí. Yo lo he visto. Sí, el hijo que da candela, como mamá, papá se desviven, la familia se desvive. Y hay varias razones. Hay varias razones. En estos días leí, antes de las razones, en estos días leí a alguien que escribió, dicen que en la casa siempre hay una oveja negra. En mi casa yo soy el león, o sea, como que no me llames oveja negra. Interesante por demás. Pero miren, hay varias razones. Los padres a veces le dan más atención porque se sienten culpables. Me siento culpable porque quizás no estuve ahí como estuve con el otro, o quizás trabajé demasiado. He visto esas razones. Me siento culpable y por eso ahora quiero tratar de enmendar o demostrarle cuánto interés tengo. No se supone que mamá y papá sean más rudos, si es la palabra, ¿no? Más fuertes, más exigentes con el que más candela da. Se supone que sí. Se supone, ¿no? Entonces, ¿por qué nos portamos así? Si la premisa es correcta, ¿verdad? Por eso te digo, porque algunos se sienten culpables. Porque se sienten culpables. Sí, por lo menos, ¿verdad? A veces eso es lo que veo, o hasta pena. Me da pena porque este fue el mayor y vivió unas experiencias que los pequeños no vivieron, les tocó vivir quizás una separación, no sé, lo que sea, pero siempre hay una justificación para eso según los padres. Y el muchacho que da candela, ¿se da cuenta que es el que está dando candela y que lo están tratando de manera especial o no? Yo creo que en la mayoría de los casos sí. Sí. Okay. Sí. Okay. Y saca ventaja de eso. Claro. Eso, de veras. Y saca ventaja de eso, claro. Claro, saca ventaja. Sabe que sus padres o le tienen pena o no quieren que se ponga más rebelde. Son distintas razones. O se lo quieren ganar. Y en ese proceso, cuando este hijo que da candela, que puede ser hija, lo que yo no estoy tan seguro es que cuando es hija, sea la más que se ame. Okay. No sé si el hecho de las nenas cuando son las que dan candela, son las que reciben, vamos a decir, el mismo trato cuando es el varón el que da candela. No sé, puede que alguna que dio candela pueda decir, a pesar de que fui en casa la que di candela, no fue la más que amaron y la más toalla que le tiraron. A mí no me dieron ese trato, a mí me tenían al palo siempre. Es posible que eso pase. Yo tengo la impresión de que pasa. Yo también. Y lo pongo sobre la mesa. Ustedes saben que nosotros aquí defendemos tanto a los hombres como a las mujeres, pero en términos de cuando una hija da candela, no sé por qué razón, yo me imagino que es que la familia tiende a avergonzarse más de la nena que da candela, porque es lo que se espera de una mujer, que esté en la casa, que sea estudiosa, que no se pase brincando y saltando,
con Pedro Sánchez Martín, que era una frase común de mi mamá. Esos eran los nombres que ella mencionaba todo el tiempo. Yo creo que eso es un refrán boricua allá, ¿verdad? Nunca lo había escuchado. Pedro Sánchez Martín. Hay un trato distinto porque tal vez ella avergüenza un poquito más cuando es la que da candela a la casa. El varón tiene, como socialmente el varón está para dar candela, está para estar en la calle. Hay un toallazo para el varón, pienso yo. Y el miedo de que se te vaya de la casa la nena, que se te vaya con el chico que tú no quieres, o sea, te voy a tratar a palo. Se ponga rebelde. Que se ponga rebelde, sí. Pero en el caso de los varones, la premisa del tema que tú pones sobre la mesa, yo creo que sí es el más que se ama, o por lo menos es lo que los padres muestran por la cantidad de atención y de cuidado que le brindan. Pero ¿a quién le hacemos la pregunta si probablemente papá y mamá no lo van a aceptar porque no se dan cuenta de eso? No, es que te lo van a justificar. Sí, sí. Van a empezar a decirte razones de que no, lo que pasa es que como él es el que necesita, vamos a abrir las líneas para que tú veas. Papá y mamá simplemente queremos ver cómo tú lo ves, la lupa tuya. Muchos te van a decir, no, yo soy igual con todos. Yo los ama a todos igual. Lo que pasa es que este era el más que necesitaba, pues le dedicamos más atención. Yo creo que la gente lo va a aceptar cuando se siente culpable o cuando siente que este era el más que me necesitaba o cuando por pena. Ajá. Bueno, 787-993-9700. Increíblemente la gente está ahí haciendo fila. Ajá. Quieren hablar. Vamos allá. Adelante, buen día. Buenos días, Dios les siga bendiciendo. Amén. Saludos. Juan Carlos Moraima, toditos los amo. También te amamos, mi vida, un abrazo. Ay, lo recibo con todo mi corazón. Qué lindo. Mira, respecto de que si los hijos se aman más cuando son fuertes, yo tuve el menor mío que me dio candela, pero yo no fui blandengue con él. Okay. Y aún con todo y con eso, Kenia me decía, pero mami, déjalo, que si esto. Pero como madre, uno siempre va a proteger a sus polluelos, como la gallina lo hizo. Y lo sigue haciendo. Pero siempre, pues, cuando tenía que jalarlo a capítulo y decir las cosas como eran, lo hacía, porque hoy día, pues, por las decisiones que tomó, ya hace 12 años que no está a nuestro lado. Ok. La familia de afuera te decía, o tu hija te decía, mami, ¿tú lo amas más a él que a mí? No, Kenia me decía, pero déjalo, o sea, sí, se nota que siempre hay un celito, pero como uno por la tendencia, la preocupación de que me le va a pasar algo, uno no estaba tranquilo. El miedo, ajá. Ahí está, la primera que rompe el hielo. Exacto. Sí. Okay. Llaman la atención como que necesitan algo más. Necesitan un cariño especial de mamá, necesitan algo más. Pero muchas veces, o sea, digo yo, esto es una cosa que yo estoy imaginando, una teoría. Los muchachos que son más complicados suelen ser los más habilidosos. Sí. O sea, muchas veces van a tener más oportunidad de defenderse en la vida, pienso yo. Son más rápidos, son más listos. Que de candela no significa que le va a ir mal en la vida. En comparación a sus hermanos. Exacto, sí. Que de candela no significa necesariamente que le va a ir mal en la vida, digo, dependiendo del tipo de candela que dé, ¿verdad? Ajá. Pero quiero decir que muchas veces estos muchachos tienen unas habilidades, o sea, son gente bien despierta, simplemente que tienen mucha energía tal vez. No, son brillantes, o sea, son gente sumamente inteligente. O sea que en ese sentido el cuidado pudiera no ser exactamente necesario, a no ser que estén malos pasos, claro, ¿verdad? Estamos hablando de otra cosa, pero digo yo. Adelante, buen día. Buen día. En mi caso, yo fui el que le di mucha candela a mi mamá, pero mucha candela a nivel de malos pasos y todo, pero no me trataron ni con cariño ni nada, sino que hasta perdí privilegios que mis otros hermanos tenían, porque tenían una conducta mucho mejor que la mía. Pero algo bien curioso que quiero compartir con ustedes. Hoy día mi mamá tiene Alzheimer y está en un lugar que la cuidan, y del único hijo que ella se acuerda del nombre es de mí. Wow. Del que dio candela. Ese no se le olvidó a mamá ni con Alzheimer. Sí. Nunca se le ha olvidado mi nombre, y a todos, y ya no sabe el nombre, no reconoce a nadie, solamente a mí, al más candela que le dio. Y gracias a su oración hoy día soy un hombre de Dios para la gloria de Dios. Qué bueno. Qué bonito, espectacular. Gracias por compartirlo. Oye, qué historia más linda. Digo, pero aquí salen unas historias con los temas. Sí. Pero un poco eso comprueba la premisa. Ajá. El que más candela le dio.
No, pero él dice que los privilegios y los tratos especiales lo tenían sus hermanos. Que en el caso de él no, yo creo que él es la excepción. La excepción, ok. Ajá, porque él dice, yo fui el más candela que di, me cohibían de cosas porque mis hermanos eran los que se portaban bien, pero mami ahora en esta etapa de la enfermedad, el nombre que se acuerda es el mío. ¿Qué cosa? No, mano, las mamás son una Me acordó la historia del hijo pródigo, el reclamo del hermano, pero si es que yo me he portado bien, he estado aquí, que se fue lo malgastó todo. Ajá. Tú lo has tenido todo, lo mío es tuyo, hijo. Exacto. Wow. Dueño de todo, papá. Adelante, buen día. Ajá, buen día, Dios le bendiga. Amén. Yo tenía este problemita con el mayor. Cuando el mayor nació, que fue a la escuela a primer grado, porque aquí no, para ese tiempo no había kinder, pues él tenía mucho problema para aprendizaje. Y yo pues me molestaba y me enojaba, y cuando llegaba aquí a la casa le llené todo el apartamentito de cartulinas con un montón de aprendizaje. Y yo cada vez que él leía mal, yo le daba. Cuando me mudé para New Jersey, que fue a primer grado, ahí yo me di cuenta que él tenía problemas de aprendizaje. Al tener ese problema de aprendizaje lo metieron a un grupo especial. Entonces yo como que me apegué más a él. Y entonces el menor pues tenía celos, porque decía que yo no lo quería. Yo le decía, papi, sí, yo te quiero, yo los quiero a los dos y los amo, pero acuérdate que tu hermano necesita más de mí que de ti. El aquel es que él fue creciendo con su hermano y se querían y todo lo que se hacía. Pero entonces me le gritaba el retardado, mami, él viene retardado. Y no era retardado, era que tenía problemas de aprendizaje. Y ese mismo problema de aprendizaje tenía un carácter demasiado muy fuerte. Él le daban unas rabietas y se daba contra la pared, peleaba como si fuera un boxeador con las paredes. Donde quiera que él pasaba unas rabietas y él se daba cantazos en la cabeza, daba puños a los carros. Bueno, era aquel es que no era una persona que se sabía controlar. Y yo como que me fui apegando más a él, y yo siempre le decía, este es mi nene, mi loquito, mi nene lindo, decía yo. Entonces el mayor, al ver, el menor al ver que yo le decía eso a él, pues él le decía, ay, eso es lo que es un retardado. Entonces el mayor, cuando vio que su hermano lo hería de esa manera, decía, ahí viene la nena de mami. Ya, entonces se molestaban uno al otro. Sí. Gracias, mamá. Mira, lo quiero invitar a que vayan a la panadería El Buen Pastor. Ay, qué rico aquí, yo Ya tengo está la taza. Miren qué cosa más hermosa. Blanca y negra. Sí, ellos están en el barrio Almendros de Juncos. Vamos. En la 31, en la carretera 31, kilómetro 25, barrio Almendros de Juncos. Allí vas a encontrar de todo, gran variedad para desayunos, brunch, hasta las 9:30 de la noche, que a Nora le encanta. Desde las 5 de la mañana están abiertos, hay de todo, tortillas, revoltillos, pancakes en diferentes sabores, tostada francesa, pan calientito, pan vegano, pastelería fina. Bueno, arranca para Panadería El Buen Pastor. Lo puedes conseguir en las redes sociales. Y también el teléfono es el 734-4445. Interesante el tema de esta mañana. Yes. Con papá y mamá. Adelante, buen día. Entonces él le decía, mami, ahí viene la nena, me decía. Él le decía a la nena al otro, al menor. Otro. Ok. Sí, Gracias, mamá, por estar pegadita acá. Ajá. Qué bueno, estás pegadita. Y que haya echado para adelante, ¿verdad? Ese muchacho. Claro que sí. Adelante, buen día. Buenos días, bendecidos sean todos este día. Amén, cuéntanos. Quería comentar porque tengo una situación similar. Yo entiendo que yo como madre amo a mis hijos con la misma intensidad, a los dos por igual. Pero tengo un hijo pues que tiene unas desventajas, tiene problemas específicos de aprendizaje, tiene una serie de dificultades que me hacen dedicarle un poco más de tiempo a él. Mi hija, aunque son adultos ya, los dos, pues mi hija una vez me dijo que yo lo quería más a él. Y cuando no es así, yo entiendo que todas las madres amamos a nuestros hijos de igual, ¿sabes? Los amamos con la misma intensidad, pero de diferente manera. A uno lo amo de una manera porque lo conozco y sé que tiene, ¿verdad? Una manera de ser, y al otro pues lo amo de otra manera porque pues también tiene otra manera de ser y otras necesidades. Pero en cuanto a la intensidad, yo entiendo que a los hijos se ama por igual. Por lo menos esa es mi experiencia. Okay.
Bueno, al hijo que más candela da, ¿se le ama más? Esa es la pregunta inicial. Pero Ajá. claro, inevitablemente hay diferentes, ¿verdad? Historias y demás. Sí, seguro. Yo creo que un papá en el fondo o una mamá No ama más. nunca va a admitir. Exacto. ¿Tú crees? Nosotros somos padres. Sí. Y no es que no queramos ser sinceros, es que yo creo que en la lupa de papá y de mamá, nunca lo vamos a ver como que amo más a este que a este otro. O sea, es una cuestión de que en el profundo corazón de un papá o de una mamá realmente no hay diferencia de amar más a uno que al otro. O sea, no la hay. Sí se puede mostrar en atenciones cuando da candela, pero no sé, por lo menos en esta etapa no creo que haya una intención de papá o de mamá de amar más a uno que al otro. Pero más atención no es más amor. No, fíjate, no. A veces, como bien dijo la llamada anterior, tiene su hijo que tiene unas necesidades especiales de aprendizaje y requiere más atención, no es que lo ame más. Yo tengo 2 hijos y uno de ellos en un momento dado requería más atención por ciertas condiciones también, el del pie, el que nace con el problemita en el pie, y no significa que lo ame más. De hecho, aprovecho para decir que posteo más fotos con él porque el otro no está en Puerto Rico y a ninguno de los dos le gusta que yo suba fotos, a ninguno. Cada vez que subo una foto con eso es bueno, hay fotos que las he tenido que borrar. A ninguno de los dos le gusta, pero si alguien ve que subo, es que el otro no está, no es que ame más a uno que al otro, no. Yo siento que los amé a los dos iguales, los protegí a los dos los sobreprotegí, yo creo. Pero no sé lo que es distinguir, ¿no? Una cosa de la otra. Es lo que dice Juan, o sea, se nos va a hacer difícil admitirlo o definirlo, ¿no? Ajá. Sí. Adelante, buen día. Buenos días, les hablo como hermano mayor, yo tengo 52 años, y el hermano menor, somos 3, yo soy el varón mayor, después sigue mi hermana y este es mi hermano menor. El menor desde pequeño siempre dio candela, pero yo lo que veía era que mi papá y mi mamá lo atendían a él con más veces que a nosotros, pero yo nunca sentí que no era amado. Mi hermano llegó a estar en problemas de droga, problemas con las leyes, estuvo en la CREA, y mis padres se hicieron hasta de la junta y de los carteros donde mi hermano estuvo. Y mi hermano era el más querido en esos carteros gracias a mis padres. Ajá. Pero yo, gracias a Dios, yo nunca sentí ningún celo. De hecho, fuimos criados en un hogar cristiano. Fue que mi hermano, aunque recibió la misma educación, pero él decidió coger un camino mal. Pero hoy día, gracias a Dios, tiene su negocio propio. Ay, qué bueno. Está casado, tiene hijos y todo para la gloria del Señor. Pero yo nunca, por lo menos yo nunca sentí que no fuera amado igual que mis hermanos. Exacto, tremendo. Mira eso. Una posición bien, yo creo que eso juega un papel fundamental. Sí. Porque casi siempre quien pone en tela de juicio son los hijos. Son los demás. Otros. Son los demás hermanos. Pero ¿por qué a este le da si este está dando candela? Pero ¿por qué todo es para él? No debería ser a mí. Claro, todo es para él, pendiente a él o a ella. Y que tiene toda la lógica, ¿no? Claro. Sí. Tiene toda la lógica. Sí. Una última. La candela demanda más tiempo. Sí, seguro. Adelante, buen día. Buen día, bendecidos. Amén. Amén. Yo tuve 6 hijos. Tengo 6 hijos, ya son adultos. Y el amor es el mismo. El amor es el mismo para todos porque fuera capaz de morir por cada uno de ellos. Ahora, las atenciones, los sentimientos, pues cambian de hijo a hijo. ¿Sí? El que me dio problemas es el hijo con el que yo levanto por la mañana en la mente y me acuesto por la noche en la mente. Siempre estoy pensando en él. Pero es por esa razón, porque su vida se está enderezando, pero todavía, ¿verdad? Ante mis ojos, pues no está derecha. La que, de las hijas, la más que se parece a mí, pues esa es con la más que hablo, con la más que comparto, porque tenemos muchas cosas en común. Y a otros, y así por el estilo. Pero sí, hay diferentes sentimientos, hay diferentes cuidados que necesitan ellos en cada momento, en diferentes momentos de sus vidas, pero el amor es el mismo. Y cuando ellos crecen y tienen sus propios hijos, como ya están los míos, ellos también lo dicen: mami, es verdad, no me amaste menos que a mi hermano, me amas igual.
entiendo ahora todo lo que pasó. Ese punto es bueno también. Que el reclamo de un hijo pudo haber sido a una edad donde veía las cosas de una manera, cuando acusaba a papi o a mami de que tú amas más a fulano o amas más a fulana que a mí, pero la vida sigue pasando, uno sigue madurando. Cierto. Y de repente tú dices, no, mami no amaba más al otro. Sí, esas eran las circunstancias por las cuales yo tenía esa impresión, pero no es así. Pero en efecto, ¿ustedes creen que sí existe, aunque sea mínima, una cantidad mínima de padres que sí aman más a uno que al otro? Yo en esta etapa pienso que, y yo creo que cada hijo nos tenemos que evaluar. Claro. Hay hijos que son exageradamente expresivos y amorosos con su papá y con su mamá, o con uno de los dos. Apegados. Y los demás no tanto. Obviamente papá y mamá se van a sentir como un ser humano, como todos nosotros, que respondemos al afecto y a las atenciones de una manera más especial con ese hijo que te trata de esta manera, que te habla de esta manera, que te busca, que procura por ti. Tú tienes un hijo que procura por ti todos los días y tiene a otro que te llama 1 o 2 veces al mes. ¿Con quién mamá se va a sentir más cómoda? Todos los días. Con el de todos los días. Claro. Es una reacción natural y normal. Claro. Que el hijo que no dedica ese tiempo y tiene esas atenciones no puede reclamar, amas más al otro. No, es que el otro está todos los días en esa tarea y le sale del corazón. Pues mamá va a ser más afectuosa o va a tener un lugar en su corazón más especial. Yo lo veo como una reacción normal. Pero no podemos dudar o más o menos llegar a la conclusión de que los amores por los distintos hijos son distintos, ¿no? Sí, sí, son distintos. Tienen una diferencia, un color distinto cada uno, ¿no? Sí, y los padres así lo ven. Si ustedes supieran que reclamo a mi mamá, yo sé que mi mamá nos está escuchando, mis hermanos le dicen a mi mamá que ella me quiere más a mí porque yo soy la nena, porque soy la que estoy en los medios y demás. Yo le reclamo que ella quiere más a Mauri porque es el comediante, el que la hace reír, el chiquito de la casa. El chiquito de la casa. Y a Mauri le reclama que quiere más a Ariel porque es el mayor, el más calladito. Oye, tu mamá tiene un problema. Cada uno de los hijos le reclama. Porque Ariel es el que le arregla todo en la casa, así que ella vive. ¿Cómo se llama tu mamá? Gloria. Gloria, de hoy en adelante voy a orar más por usted. Wow. De que sus hijos piensen distinto y no la acusen tanto. ¿Qué problema, doña Gloria? ¿Qué problema? Bruno resuelve eso, Gloria. Bruno te resuelve. Sí, una llamadita.